Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro capítulo más de Open Book, estos videolibros que te cuento aquí precisamente en mi canal de YouTube. Yo soy Federico Froscampelo y este libro es Decidí Mejor, Lecciones de las Ciencias del Comportamiento. Por supuesto, auspiciado por Brainlate. El capítulo de hoy se llama Roles que asumimos y cuando la cosa se pone fea, ¿sí? Cuando todo se pone muy mal. ¿Sabes por qué estoy subiendo esto de manera asincrónica? Es decir, lo estoy grabando ahora e igual lo voy a subir porque por alguna razón de estas que uno desconoce, de la tecnología misteriosa, YouTube, YouTube lo que hizo fue contarme a mí, ¿sí?, que yo estaba haciendo el vivo. Lo hice durante 19 minutos hoy, jueves 9 de junio del 2021, a las 14 horas, tal como prometido. Todos los miércoles, perdón, dije jueves, quise decir miércoles. Todos los miércoles a las 14 horas, un capítulo de Open Book por aquí, en vivo. Bueno, de alguna manera u otra, el YouTube me decía a mí que estaba todo bien, yo grababa y a la gente y a las personas no les llegó nunca. De hecho, el link quedó muerto, con lo cual, gracias a todos y a todas por avisarme. Bien, arrancamos. ¿Por qué te cuento esto? A ver, vamos a arrancar por el año 1971, particularmente el día 14 de agosto, un día de verano, para allá para el hemisferio norte, en donde en California comenzó un experimento. El experimento mal famoso, como en inglés sería Infamous Experiment, dirigido por un psicólogo que hasta entonces tenía prestigio, pero a partir de ese momento se hizo increíblemente famoso y popular, llamado Philip Zimbardo. Este experimento dio en denominarse el experimento de la prisión de Stanford. Precisamente a Philip Zimbardo, un psicólogo de la Universidad de Stanford, le encargaron que hiciera un experimento para verificar por qué pasaba lo que pasaba en las prisiones. Es decir, cómo es que nuestra conducta como prisioneros o guardiacárceles se desarrolla en un entorno como esos. No tuvo mejor idea que buscar alumnos universitarios para hacer el experimento, porque aparentemente supuso que alumnos universitarios iban a garantizar un tipo de conducta de personalidad premeditada que no tuviera delitos previos o alguna cosa sesgada por la cual en la experimentación de la prisión, supuesta prisión que armó, ya a priori se supiera que las cosas iban a salir mal. Muy por el contrario, supuso que era una población neutral como para poder desarrollar el experimento. Entonces publicó en el periódico, en el diario de aquel momento, lo siguiente, textual, en inglés, pero lo voy a decir en castellano. Se buscan estudiantes masculinos para un estudio psicológico de la vida en prisión. $15 por día por 1 a 2 semanas. Para más información, venía a la sala 248 del Jordan Hall en la Universidad de Stanford. Bien, $15 en ese momento eran apetecibles para un estudiante que no trabajara, porque para correlacionarlo con lo de hoy en día serían un poquito más de $100 del 2021. Se postularon 70 personas, se les hicieron tests de aptos físicos y psicológicos y se terminaron seleccionando 24. Philip Zimbardo no trabajó solo, trabajó con un codirector del experimento, un ayudante llamado David Jaff, si no me equivoco, J-A-F-F, lo tengo anotado ahí porque me cuesta pronunciarlo. Juntos se atribuyeron a sí mismos, para que empezara el experimento, el rol. Por un lado, David Jaff de Warden, sí, intendente de la prisión o alcalde de la prisión simulada, y Philip Zimbardo, superintendente de la prisión. Lo que hicieron fue ir a los sótanos de la Universidad de Stanford y adaptarlos muy adecuadamente, como si realmente fueran una penitenciaría. De hecho, esto le da lo que en psicología se llama la validez ecológica del experimento. El entorno es lo más fiel posible en relación a la verdad que se quiere simular. Una suerte de gran hermano muy primitivo en el año 71. Cuando al azar
12 de los 24 fueron seleccionados como guardiacárceles o guardias y otros 12 como prisioneros. A los segundos, a los prisioneros se les dijo: andate a tu casa, ya está, vos vas a hacer el rol de prisionero, en unos días te vamos a convocar, vos quédate tranquilo que ya te vamos a llamar. Mientras que los guardiacárceles les dijeron: señores y señores, los prisioneros van a estar acá durante la semana o 2 semanas completas del experimento, viviendo y durmiendo en las cárceles. Ustedes van a poder tener turnos y van a salir y volver a entrar, o sea, van a poder dormir en sus casas. Ahora, lo que les pedimos explícitamente es que consideren que ustedes tienen todo el poder y lo deben ejercer, mientras que los prisioneros van a carecer de cualquier tipo de poder. ¿Estamos? Y les dieron uniformes y cachiporras y además unos lentes espejados como para que tuvieran un cierto grado de anonimato en la vestimenta y también de distancia empática para no hacer contacto visual con los prisioneros del experimento. Bueno, aquel 14 de agosto infame del año 71, ahí en California, cayeron patrulleros con policías reales. Miren lo tremendamente sofisticado y preparado que fue todo, ¿no? Insisto, con la validez ecológica que quería Philip Zimbardo. Cayeron patrulleros y policías y arrestaron simuladamente a cada uno de los prisioneros del experimento, de los 12. Fueron llevados en patrulleros, se les hizo hasta la declaración de derechos y demás, en una simulación como si hubieran cometido un robo a mano armada. Luego, vendados, para que no supieran dónde estaban las cárceles, fueron llevados a el sótano de la Universidad de Stanford, que para ese entonces ya era como realmente una cárcel. Lucía idéntico. Y les dieron a cada uno de los prisioneros batas y unas pantuflas. No se podían llamar por sus nombres, tenían un código, con lo cual los carceleros lo iban a denominar a los prisioneros por un número. ¿Estamos? Era absolutamente impersonal. Bien, lo que pasó con el experimento es que se fue muy rápidamente de las manos. El primer día ya los carceleros le empezaron a dar tratos humillantes a los prisioneros, ¿sí? Y con un cierto sadismo los empezaron a someter verbalmente, a tratar con rigor y a tratar mal. El segundo día la situación era incómoda para los que oficiaban de prisioneros en esos roles asumidos, por eso esto se llama los roles que asumimos, y hubo un intento de motín, ¿sí? De hecho, los guardias se compenetraron tanto con estos roles y estos estereotipos clichés que asumieron, que hasta hicieron horas extra para disolver el motín. No volvieron a sus casas, trabajaron de más, acatando justamente lo que ellos asumían que debían hacer, y separaron incluso a los prisioneros en algunos buenos y unos malos. A los malos les sacaron los colchones para dormir y los hicieron dormir desnudos en el piso. Para el tercer día la cosa se puso peluda, como decimos habitualmente, sin que los vieran las cámaras y los experimentadores que se sabían, Philip Zimbardo y David Jaffe, ¿no? Que estaban detrás de los muros prestando atención. Los guardiacárceles les tiraron con extintores, matafuegos, polvo a los prisioneros, hubo agresiones físicas, cosa que se había expresamente prohibido. Se les había dicho a los guardias: no pueden ejercer violencia física, ¿no? Sin embargo, empezó a verla. Hubo abusos psicológicos. En el momento en el cual se hacía el conteo típico de reclusos, se les empezó a pedir a los prisioneros que hicieran ejercicios físicos forzados, castigos físicos, como por ejemplo sentadillas con salto, flexiones de brazos y mucha exigencia. Para esto, al cuarto día, la cosa se puso fuerte. Lo que forzaron los guardiacárceles a hacer a los prisioneros es limpiar los inodoros con las manos sin guantes, contacto directo con la materia fecal. La necesidad de ir al baño empezó a ser cursada a través de un permiso que a veces ni siquiera se permitía o se concedía, ¿sí?, por parte de los carceleros. Y ya para el cuarto día, viste, los prisioneros estaban emocionalmente desbordados. Algunos presentaban evidencias psicológicas de estrés legítimo, realmente un estrés traumático legítimo, y el estado era de desesperación.
De hecho, uno de los prisioneros se declaró en huelga de hambre, ¿sí? Diciendo que me quiero ir, paren este experimento, me quiero ir, incluso el experimento no se terminaba, y uno de los carceleros, que fue famoso y se divulgó su nombre por lo sádico de su comportamiento, un estudiante que terminó fortuitamente cayendo por azar en el grupo de los que oficiaban de rol de carceleros, llamado Dave Eshelman, tengo anotado acá el nombre para no olvidarlo, lo obligó a este que estaba haciendo huelga de hambre a estar confinado en aislamiento y a sostener las salchichas que comían sin poder comerlas. El cuarto día terminó con un intento de fuga que no pudieron fugarse. Estamos hablando de un experimento, y tuvo que ser suspendido literalmente al sexto día, cuando la crueldad y el desbande de sometimiento llegó a un punto tal en donde los prisioneros desfilaban con bolsas en la cabeza obligados a hacerlo, y se los humillaba discursiva y verbalmente, se los insultaba, y hasta se corrió la bola que les decían que sus madres y mujeres o novias afuera, donde ellos no podían verlas ni sabían cómo estaban siendo abusadas por los propios carceleros. Nunca se supo si ese tipo de insultos y humillaciones verbales fueron ciertos o no, pero se difundieron semejantes tipos de barrabasadas. Acá hay un problema importantísimo, ¿no? La conducta humana evidentemente es susceptible a los roles que asumimos. Ya en el capítulo anterior, en el vivo del miércoles de la semana pasada, te conté sobre el sesgo del propio grupo y cómo, incluso por razones fortuitas, cuando pertenecemos a un grupo al cual fuimos asignados al azar o nos tocó por las cosas de la vida, terminamos valorando de más a los miembros de ese grupo, siendo mucho más afables y benevolentes con quienes son pertenecientes a nuestro grupo, nos consideramos inherentemente mejores, y a los demás o a los de otros grupos los vemos como inferiores, homogéneos, y los medimos con una vara idéntica, prácticamente generando una oposición y un confrontamiento. La cosa evidentemente se agrava cuando los grupos implican roles muy nítidos. Fijémonos este tipo de estereotipos, ¿no? Fijémonos, quiero decir, en los clichés y lo que se ve que es cómo un guardiacárcel se supone que debería comportarse como un guardiacárcel, cómo un prisionero se supone que debería comportarse como un prisionero. Todo el repertorio de conductas que sucedieron en el experimento de la prisión de Stanford, súper controversiales y objetables, tienen cierto grado de cliché, una imitación de intenciones de lo que se supone que deben hacer los prisioneros, hacer huelgas de hambre. ¿De dónde sale esa idea? Tiene que haber sido inspiración de algo que, porque todos lo vemos periodísticamente o científicamente, sucede en el mundo real. Ese tipo de apropiaciones de lo que alguien sometido debería hacer sucedió. Y al revés también. Más allá de los prisioneros hacer motines o querer fugarse, los guardiacárceles, ¿por qué ejercen el sometimiento y la violencia de esa manera? Porque supuestamente un guardiacárcel debe hacerlo. ¿Qué tipo de cliché y de rol se está asumiendo en ese caso? Estas son las grandes preguntas que pone Philip Zimbardo en el tapete, ¿no? De hecho, el psicólogo se hizo famoso, evidentemente, y hasta publicó un libro que se llama El efecto Lucifer. Creo que la bajada del libro es Los orígenes de la maldad. La pregunta es, ¿cuánto de nuestra personalidad influye en conductas disfuncionales para nosotros mismos y para los demás? ¿O cuánto del medio ambiente influye? Porque supuestamente las personalidades de los estudiantes elegidos no tenían una premeditación de violencia. Entonces, la situación y lo situacional que vivimos puede ser realmente muy influyente a la hora de asumir quiénes somos, qué deberíamos hacer y cómo deberíamos comportarnos. Por supuesto, el experimento ha tenido infinidad de objeciones sobre falacias metodológicas. ¿A qué me refiero con esto? ¿Acaso no fue sesgado el publicar un artículo en el diario, una convocatoria que dijera se buscan estudiantes masculinos para un estudio psicológico de la vida en prisión? O sea, ya se sabía, quienes iban a presentarse, que algo con una prisión tenía que haber.
Por otro lado, ¿acaso no se les dijo, como sí se les dijo explícitamente a los guardiacárceles, a quienes asumieron ese rol, debes asumir que tenés todo el poder y dirigir esta prisión es tu responsabilidad, mientras que los prisioneros no tienen nada de poder? ¿Eso acaso no genera lo que en psicología se llama unas características de conducta bajo demanda? Alguien concibe al experimentador como la autoridad y yo debo tener, por el bien de la ciencia, conductas esperables de mí. ¿Lo que se espera de mí acaso no es ejercer el poder? Este tipo de comportamientos bajo demanda son muy típicos en los experimentos científicos con condiciones de laboratorio, por más parecidos a la realidad que sean las escenografías. Por ejemplo, en un focus group en marketing, las personas se comportan bajo demanda, es decir, cambian su forma libre de comportarse de acuerdo con lo que las personas creen que el experimentador pretende de ellas en esa observación del focus group. Yo estoy probando, por ejemplo, esta taza y supongo que el experimento tiene un propósito y los psicólogos que me miran pretenden de mí cierto tipo de conducta, entonces yo no soy libre en mi comportamiento y probablemente eso haya sido inexorablemente lo que apaga el análisis crítico en las personas que obedecen roles en un experimento. Pero más allá de que esto sea verdad, ¿sí?, de que haya sido sesgado metodológicamente sin mala intención el experimento de la prisión de Stanford, sí es verdad también que el hecho de asumir roles por haber sido fortuitamente selectos en grupo o por tener componentes y clichés en ese tipo de performance social que se nos asigna, lleva a las personas a comportarse de manera muy particulares. Tal vez el experimento de la prisión de Stanford no pueda permitirnos de manera taxativa decir que el ser humano puede tener una personalidad afable y hacer el mal inexorablemente según sus circunstancias. Capaz que eso no es lo metodológico, la conclusión correcta a partir de lo que vimos de las metodologías con las que se llevó a cabo todo esto. Pero la conclusión sí correcta es, por alguna razón u otra que concierne a nuestra constitución decisoria y humana, emocional y racional, los seres humanos tendemos a asumir estereotipos y roles que se pretende de nosotros, tanto directamente por parte de personas y autoridades a las que obedecemos, o por parte de lo que nosotros suponemos que ese título, esa etiqueta del rol, presupone como cliché una conducta. Y de esa manera los roles que asumimos sesgan nuestras formas de vincularnos, apagan nuestro pensamiento crítico y libre y nos llevan a que la cosa termine muy mal. Muchas gracias por seguirme en mi canal de YouTube. Yo soy Federico Froscampelo. Esto ha sido otro capítulo más de Open Book, Lecciones de las Ciencias del Comportamiento para nuestro libro Decidí Mejor. Y te invito a que estés el próximo miércoles a las 14 horas aquí en vivo en mi canal. Hacé clic en la campanita y suscríbete. Te espero la próxima. Gracias.